Bueno, mi opinión personal es que sin duda el INE es una institución fundamental para nuestro país. Por ello hay que hacernos algunas preguntas. ¿De verdad peligra el instituto o hay cosas que efectivamente podrían mejorar, como han mejorado este instituto y sus equivalentes a lo largo de los años? ¿A qué se refieren exactamente quienes están argumentando que la democracia estaría en riesgo? Convocamos a dos posturas distintas para escuchar al respecto sobre quienes dicen esta marcha no tiene sentido y quienes sí están convocando a la ciudadanía. Saludo, que además nos la debía de ayer, a Hamlet Almaguer, diputado federal y consejero nacional de Morena. Bienvenido y gracias, diputado. Muy buenas tardes, Luisa. Un gusto saludarte y a todo el auditorio de La Octava. Y sí, una disculpa, el día de ayer tuvimos problemas con la transmisión, pero ya estamos listos. Todo bien, qué bueno que se recuperó hoy la entrevista, porque también saludamos ahora a Kenia López Rabadán, quien es vicecoordinadora de la bancada panista en el Senado de la República. Bienvenida también, senadora, y gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, a tus órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues a pesar de que la reforma, digamos, socializada, que es la del presidente López Obrador, aunque sabemos que también hay diferentes propuestas de otras legisladoras y legisladores, contempla un montón de puntos, el INE ha sido el que se ha puesto en el centro, por lo menos de esta convocatoria ciudadana y de algunas cúpulas, digamos, de partidos y empresariales para el próximo domingo. ¿Qué es exactamente lo que está en juego? Si quiere, empezamos con usted, Kenia. ¿A qué se está convocando exactamente? ¿Cuál es la preocupación concreta de esta reforma? Evidentemente nosotros estamos claros pues de que el presidente de la República ha hecho de manera sistemática una destrucción de distintas instituciones en el país, porque bueno, es claro pues que su visión es hacer un corte de caja, llamémosle así, previo a su gobierno y posterior a su gobierno, y claramente eso es muy, muy preocupante. Primero porque él se va a ir en 2 años, más allá de sus aspiraciones políticas o dejar a alguien de sucesor o cualquier de sus corcholatas. El hecho es que él se va a ir, pero la destrucción que está haciendo las instituciones va a perjudicar no solamente a esta generación, sino a generaciones futuras. Por eso es que estamos convocando el próximo domingo, sin colores partidistas, sin filiaciones políticas, sin ideologías. Estamos convocando desde la ciudadanía a todos los mexicanos que están preocupados por esta destrucción de las instituciones. Yo estoy clara, pues, de que hay gobiernos van y gobiernos vienen. Ya llevo 20 años en la política, he visto cómo llegó el PAN y se fue, llegó el PRI y se fue, y espero ver cómo llegó Morena y se va a ir. Pero esta destrucción del INE, que claramente se ve en la iniciativa que mandó el presidente, no se puede permitir, porque entre otras cosas, el INE ha sido justamente esa institución la que le ha dado legitimidad a los gobiernos más allá del partido político que sea. Ahora parece una cosa, digamos, inentendible. Es el INE quien reconoció el triunfo de López Obrador y es López Obrador quien quiere destruir esta institución. Diputado. Pues es tiempo de transformación. No llevo tanto en política, hace 20 años yo estaba en la secundaria, pero me parece importante que los legisladores, independientemente si pertenecen al Senado o a la Cámara y de cualquier partido, atiendan a la voz del pueblo, que es el Congreso, sino la representación popular. Y aquí, pues yo le solicitaría encarecidamente a la senadora que pudiera leer la encuesta de parametría que se publicó el día de ayer y que no tiene diferencias sustanciales sobre la encuesta prohibida del INE, que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama le escondieron a la ciudadanía y a la representación de Morena. Está el comparativo en pantalla, recorte a partidos políticos, en la encuesta del INE 93%, en la encuesta de parametría 80%, menos diputados y senadores 87% en la encuesta del INE, 79% en la de parametría, reducirle el presupuesto al INE 74% en la del INE, 75% en la de parametría, elección directa de consejeros y magistrados 78% en la del INE, y un sorprendente 88% en la encuesta de parametría. Ha crecido sustancialmente el respaldo popular a la elección directa de consejeros y magistrados. Se mantienen los umbrales en voto electrónico, eliminación de los soples, y también hay un incremento sustancial en la evolución del INE al INEC, al pasar de 52% en la encuesta del INE a 62% en la encuesta de parametría. Entonces yo creo que es importante atender a estos números. Nos sentimos muy respaldados y muy fortalecidos en la Cámara de Diputados por esta expresión popular, y decirle a la audiencia que a pesar del recorte, el ajuste en la Cámara de Diputados que estamos aprobando al INE,
va a tener un presupuesto superior al de la Cámara de Diputados, el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Presidencia de la República, juntas, las cuatro instituciones. Evidentemente le sobra dinero al INE y por eso es tan necesaria una reforma electoral, Luisa. Gracias, diputado. Senadora, el INE se ha transformado, digo, la transformación inmediata fue desde el IFE, pero bueno, casi que desde 1917 ha tenido diferentes nombres, funciones y estructuras. ¿Qué es a lo que llaman particularmente destrucción o qué parte, digamos, concreta es la que preocuparía y tienen una contrapropuesta al respecto? Evidentemente son varios temas los que le preocupan a los mexicanos. Y bueno, primero hacer una acotación. Por supuesto que es tiempo de transformación. De lo que no es tiempo es de destrucción. Este gobierno federal, que además de ser pues, lastimosamente corrupto y además mortal, es ineficiente. Y esta propuesta que están haciendo, en estricto sentido, lo que busca es destruir los organismos electorales locales, destruir los organismos de tribunales locales. Lo que busca, y me parece impresionante, pues, a propósito de un señor que llegó a la presidencia de la República a través de una lucha histórica. Yo justo mañana voy a publicar una columna y hago un recuento de todas las veces que el presidente de la República salió a manifestarse a las calles de nuestro país en una cantidad, digamos, larguísima, de entre toma de pozos petroleros, la toma de Reforma, su gabinete alterno, en fin, una cantidad de manifestaciones ciudadanas que hizo. Y ahora que los mexicanos queremos manifestarnos, porque evidentemente la voz que yo represento en el Senado de la República y la que muchos de mis compañeros representan en la Cámara de Diputados es la voz de millones de mexicanos que no quieren esta destrucción. Claramente lo que está diciendo México es: no podemos permitir que se destruya la democracia. ¿Por qué el presidente quiere destruir al árbitro electoral? Por algo muy elemental. Quiere un árbitro a modo. Si quiere un árbitro, él quiere ser el dueño de la cancha, el de las reglas, el del equipo y además del árbitro. Es un absurdo, porque estos son pasos a un autoritarismo que México no se merece. Efectivamente, el IFE en su momento se transformó para arrancarle al gobierno. Ese gobierno autoritario, ese gobierno que se parece tanto, por cierto, al de hoy de López Obrador, y quitarle al gobierno la posibilidad de elegir. Y entonces se generó un organismo que después del IFE se volvió INE, y ahora López Obrador quiere destruir esto y nos quiere regresar 30 años al pasado. ¿Por qué? Por una ambición vulgar de poder, porque lo que quiere es que sus corcholatas ganen, y si no ganan, quiere arrebatarlo a través de las instituciones electorales, y si no ganan, quiere arrebatarlo a través de la consigna, y eso me parece terrible. Además, entre otras cosas, de que López Obrador no tuvo 2/3 partes para modificar la Constitución. ¿Sabe? Digo, lastimosamente las ha conseguido, por ejemplo, ahora en la última reforma a propósito de la militarización, a través de amenazas, a través de engaños, a través de carpetas de investigación abiertas, a través de una violencia verbal desde Palacio Nacional, que a mí me parece es inaceptable. La semana pasada, en un solo día, la semana pasada, en la mañanera, a mí, de manera personal, con nombre y apellido, me citaron 2 veces. Es algo que yo diría, en un Estado democrático no se debería de aceptar y no se puede entender. López Obrador llegó después de muchísimos años en la oposición y ahora se comporta de manera autoritaria, algo, yo diría, lastimoso para el país. Diputado, preguntarle, para empezar, digamos, si Morena está conforme con el actuar del INE en las últimas elecciones, porque esto me parece clave, ¿Nos hizo ganar? Y pues por eso pregunto justo, ¿no? ¿Por qué se pediría, bueno, eso rapidísimo, sus consideraciones y nada más también si nos pueden ayudar a entender actualmente cómo se eligen las y los consejeros y qué se está proponiendo? ¿Por qué, digamos, hay como este tema tan central? Bueno, algunas precisiones. Primero, la senadora evidentemente desconoce la Constitución, reclama que Morena no obtuvo mayoría calificada en las urnas. Senadora, la Constitución prohíbe que un partido tenga más de 300 legisladores. Si hay 500 diputados, 300 no son las 2/3 partes de la Cámara. Entonces, es jurídica y materialmente imposible que una fuerza política tenga 2/3 partes de arranque. Eso está en la Constitución. Segundo, en cuanto al árbitro a modo, si quisiéramos seguir en esa inercia facciosa que utilizó el régimen neoliberal, sería muy sencillo. Están por irse 4 consejeros
del INE y tenemos los números en la Cámara para colocar a 4 No los incondicionales tienen. del proyecto No de los Morena. tienen. Claro que sí. O sea, Claro que que sí. O sería muy hayan sencillo amenazado negociar. a medio O mundo sería, y salvo que yo ya no te tengan interrumpí, amenazas y carpetas de investigación abiertas. Permítanos tantito, yo senador, no te escuchar. interrumpí, senadora. Senadora, te pido respeto, yo no te interrumpí. Yo te Respeto a la respeto, colegisladora, solamente por te favor. aclaro. Bueno, yo no te interrumpí, dijiste muchas mentiras. Segundo, en cuanto al árbitro a modo, como te decía, tenemos los números para designar a 4 o podríamos aliarnos con su exaliado el PRI para que se designara uno al PRI y Morena 3 y avanzar lenta y pacientemente para conseguir los asientos necesarios en el Consejo General de INE. Pero no se trata de eso, sino de una transformación profunda. Senadora, usted miente. Hace 30 años el pueblo no elegía a los consejeros y magistrados del tribunal. Hace 30 años se les designaba desde el poder. Lo que presenta el presidente de la República en su iniciativa, que le pido que por favor lea, es la facultad de que el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados y también el Ejecutivo nominen candidatos a consejerías y magistraturas. Deberían de estar agradecidos en el Senado porque hasta este momento el régimen constitucional lo que establece es que la Cámara de Diputados por 2/3 partes designe a los consejeros del INE. Esta reforma cede parte de ese poder al Senado de la República para que puedan realizar las nominaciones. Ustedes van a realizar una manifestación pública, una movilización. Qué bueno que la derecha marche. Es importante también que lo demuestren en las calles y no solamente en Twitter. Aquí lo importante va a ser que nos expliquen por qué rechazan la principal plaza pública del país, por qué no van al Zócalo, le tienen miedo a no llenar el Zócalo, senadora. Y segundo, senadora, respeto también a la reforma que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Su coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados en la instalación del grupo de trabajo se manifestó a favor de revisar el gasto en partidos y también en los institutos y en los tribunales. Senadora, los tribunales electorales locales trabajan 6 meses y descansan 2 años y medio y le cuestan al país 4,000 millones de pesos. Y todos los juicios terminan en la instancia federal. ¿Por qué no nacionalizar la jurisdicción en materia electoral? Escuche la voz del pueblo, por favor, lea las encuestas. Gracias. Aunque yo sé que hay un montón de temas sobre la mesa, los tiempos de radio no perdonan. Si pudiéramos tener 1 minuto y 1 minuto de conclusiones, agradeciéndoles ya mucho todo lo que han aportado, se los apreciaría un montón. Si nos permite consideraciones finales, senadora. Muchas gracias, solamente agradecerte la entrevista y por supuesto decir, vamos a salir este próximo domingo, la cita es a las 10:30 y evidentemente es la voz del pueblo la que tiene que ser escuchada. Hoy claramente hay millones de mexicanos a los que yo represento desde el Senado de la República, a los que les digo, por supuesto que no nos vamos a detener, vamos a seguir trabajando porque sí hay otra forma de hacer gobierno. Este gobierno lastimosamente es muy corrupto y claro que vamos a construir un mejor país. El 2024 será una gran oportunidad para que las mujeres y los hombres libres salgan a votar, puedan elegir por la mejor decisión y claramente hoy lo que nos toca desde el Senado de la República es seguir denunciando las mentiras del presidente, es seguir denunciando la corrupción que hay en Morena y en este gobierno y por supuesto para quienes quieran ir a marchar en las distintas plazas de este país, porque no solamente va a ser en la Ciudad de México, sino a lo largo y ancho de este país, siéntanse seguros de que en el Senado de la República estaré yo representándolos y diciéndoles a todos gracias por su valentía, gracias por su honestidad y se puede hacer la política de manera honorable y ahí estamos trabajando. Un beso y un agradecimiento por supuesto a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, senadora Kenia López Rabadán. ¿Con qué nos vamos, diputado Hamlet Almaguer? Que no engañen a los ciudadanos en esta invitación para ir a marchar al Zócalo. Perdón, no van a ir al Zócalo, al Monumento a la Revolución. Ojalá nos respondieran por qué no van al Zócalo. Pero bueno, van a ir a marchar para defender los privilegios de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Los ciudadanos de este país le pagaron la boda con una prestación llamada dote matrimonial en la que le entregaron más de 100,000 pesos a números actuales para que pudiera casarse. Se gasta millones de pesos en contratar encuestas para saber si la ciudadanía lo conoce. Y le tenemos una mala noticia, solamente el 10% de los mexicanos saben quién es Lorenzo Córdoba. Mucho menos sabrán quién es Lorenzo Murayama. Nosotros sentimos el respaldo popular expresado en la encuesta y vamos a salir a defender esta iniciativa presidencial para transformar nuestra democracia. Urge un árbitro imparcial, urgen jueces y magistrados honestos también en materia electoral. Muchas gracias, Luisa. Muy buena tarde.
Muchas gracias también, diputado, senadora. Que pasen muy buena tarde y bienvenidos siempre a este espacio. Bonita tarde, éxito. Gracias, igualmente a ambos. Gracias. Pues ahí lo tiene, dos posturas claramente opuestas sobre esto que